En un inicio, el abastecimiento de tabaco por parte del monopolio tuvo muchas dificultades. Por otro lado, los sujetos, al verse despojados de una fuente de trabajo, iniciaron el comercio clandestino del tabaco, es decir, contrabando. Como medida contra los efectos que ocasionaba el contrabando, se elaboraron reglamentos. En cuanto al proceso del delito, se encarcelaba a los infractores, se confiscaban sus bienes. Por delincuentes se entendía a los dueños, conductores, vendedores, encubridores, compradores, etc., que al comprobarse su delito se les imponía la pena del duplo. Este consistía en pagar 2 veces el valor del tabaco confiscado. Esto se llevaba a cabo en la primera vez, y en las demás veces el juez aplicaba multas más altas y castigos corporales, es decir, azotes. En cuanto al tráfico del tabaco, los cosecheros seleccionaban las mejores hojas para venderlas a los traficantes. Por otro lado, también existían las siembras clandestinas, aunque el producto no era de calidad debido a que el cultivo y curado de las hojas era muy apresurado. Estas formas de contrabando no se daban demasiado debido a las denuncias particulares y la vigilancia del resguardo en campos y en caminos apartados. Otra forma de tráfico se daba cuando los particulares podían comprar tabaco en rama y destinarlo a las cigarrerías clandestinas. La autoridad combatió esta forma de contrabando al exigir que todos los administradores de estancos llevaran una cuenta del tabaco en rama que vendían, y quienes compraban frecuentemente tabaco en rama eran sospechosos e inmediatamente eran investigados. La última forma de contrabando se realizaba en las fábricas del gobierno, donde los cigarreros clandestinos desbarataban los cigarros manufacturados para después elaborar cigarros de menor tamaño y mejor calidad. Las únicas fábricas que continuaban en pie eran las de México, Puebla y Orizaba, pero eran insuficientes para abastecer toda la demanda del virreinato. El monopolio del tabaco se dio por finalizado años después de la consumación de independencia de México, en 1828, cuando ante la amenaza de reconquista española, el ministro de Hacienda, Lorenzo de Zavala, decidió implementar medidas más drásticas, entre las cuales se encontraba la abolición del monopolio del tabaco y por ende de las fábricas reales. En cada factoría se organizó un resguardo de la administración de la renta del tabaco, el cual estaba compuesto por cierto número de visitadores, tenientes, un escribano y guardias armados. El resguardo se dedicó a destruir las plantaciones que se encontraban fuera de los límites establecidos por el cultivo del tabaco. Asimismo, confiscar toda hoja de tabaco y tabaco manufacturado en manos de los contrabandistas. Aquellas tareas implicaban cierta violencia, ya que en el pasado había libertad de cultivo y muchos se beneficiaban del tabaco, y en un inicio fue necesario el apoyo de las milicias regulares. En cuanto al tabaco confiscado, se dividía en 3 partes para repartir entre el juez, el denunciante y el aprehensor. Los denunciantes, por su parte, eran los individuos más pobres y se encontraban alertas siempre por todas partes debido a las recompensas. Con el fin de evitar el contrabando de viajeros, el rey determinó en la Real Orden de noviembre de 1784 y agosto de 1785 la cantidad de tabaco que los viajeros podían llevar de España a América. Los viajeros solo podían llevar 2 libras de tabaco para consumo durante su viaje. El deterioro de la renta del tabaco inició en 1810, como consecuencia del movimiento de independencia encabezado por el cura Miguel Hidalgo. En aquel tiempo fue común la destrucción de almacenes, la quema de tabaco en hoja. El contrabando del tabaco tuvo sus mayores índices entre 1820 y 1821, debido a que la renta se vio impedida para abastecer de tabaco a todos los consumidores de la Nueva España. Para los insurgentes, el dinero que se encontraba en las administraciones del tabaco podía servir para su movimiento. La renta del tabaco tuvo que organizar un ejército para hacer frente al movimiento insurgente, lo cual deterioró su situación porque debía aprovisionar, pagar y mantener a sus tropas con los ingresos generados del tabaco. Otro motivo de la ruina de la renta fue que los cosecheros dejaron de cultivar tabaco, y con la falta de abasto de materias primas, las fábricas en Querétaro y Guadalajara tuvieron que cerrar. Como dato curioso, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, ciudad donde vivo, en la actual calle de Hidalgo, donde actualmente es el Palacio Legislativo, ahí estaba el almacén donde depositaban los cargamentos traídos por mulas. Este lugar se llamaba la Real Fábrica de Tabaco, o el Estanco. Aquí se le vendía al mayoreo a la gente que después lo daba al menudeo, pero consumada la independencia, este monopolio terminó, se vendió a concesionarios particulares. Los compradores fueron algunos políticos o revolucionarios adinerados. Tiempo después, algunos de ellos pusieron tabaquerías en lo que es hoy la actual zona del centro histórico de Guadalajara. También había una gran fábrica de tabacos llamada Tabaquería de la Concha, y había aproximadamente 8 tabaquerías que vendían desde cigarrillos, puros nacionales y algunos importados. Esto es 10 fábricas a la redonda del centro histórico. Y bueno, me despido. Un gran abrazo a nuestros hermanos de Colombia y sobre todo a mi estimado Emanuel Gutiérrez y su cigarro Chicote. Un excelente proyecto con mucha información que ojalá y dure muchísimos años más. Buenos humos, saludos.